Un saludo a todas las personas que en este momento observan el presente video. Damos inicio a espacios académicos de derecho con una institución jurídica poco conocida o quizás poco utilizada, pero que representa grandes beneficios para aquellas personas de escasos recursos que deseen reclamar o controvertir sus derechos ante la jurisdicción. Hablo del amparo de pobreza, regulado en los artículos 151 al 158 de la Ley 1564 de 2012, es decir, el Código General del Proceso. No quiero iniciar con un concepto o con una definición de amparo de pobreza, sino que he decidido tomar un ejemplo cotidiano para efectos de extraer de él el concepto de amparo de pobreza y los elementos. Esto es, quién puede presentarlo, cómo se presenta, dónde se presenta, el término en que debe presentarlo, los beneficios que el amparo de pobreza trae, las sanciones para aquellos que intentan obtener el amparo de pobreza siendo acaudalados y básicamente si se requiere o no prueba para el amparo de pobreza. Así, el ejemplo que les había indicado es el siguiente. Juan, quien es una persona acaudalada, bastante dinero, un lunes a mediodía anda en su lujoso vehículo en estado de embriaguez conduciéndolo y además de ello se pasa un semáforo en rojo. Cuando se pasa el semáforo en rojo se lleva con su vehículo a Pedro, quien resulta con las dos piernas amputadas con ocasión a ese hecho dañoso. Pedro en las noches se dedicaba a repartir domicilios, de donde vengaba un salario mínimo legal mensual vigente. De ese salario mínimo legal mensual vigente, Pedro solventaba sus necesidades, las necesidades de su mamá que está en una silla de ruedas y de sus dos hijas de 3 y 5 años. Entonces vemos aquí cómo hay dos personas involucradas, inicialmente dos personas involucradas en un hecho dañoso, en donde uno tiene mucha capacidad económica, que es Juan, y el otro no tiene esa misma capacidad económica, sino que es de bajos recursos y que muy seguramente ya quedó sin empleo, es decir, quedó sin las piernas, ya no podrá ejercer la actividad como domiciliario. Entonces, esta persona, si la colocamos en una balanza, tiene menos posibilidades de acudir a la jurisdicción por su falta de o por su escasez económica. En cambio, Juan puede buscarse el abogado de las mejores calidades, puede aportar todas las pruebas, puede aportar peritacos y todos estos elementos con la finalidad de desvirtuar su responsabilidad. Y que incluso Pedro, si no ejerce ninguna actividad por su estrechez económica, puede incluso hasta perder el proceso por falta de pruebas, porque él no goza de todas las garantías inicialmente para solventar los gastos que implican la producción de las pruebas, la práctica de algunas pruebas. Entonces, ¿qué quiso el legislador en este caso? Hombre, que ese hombre ostentoso como es Juan no esté por encima de Pedro, que está en condiciones económicas bastante graves. Entonces, creó esa figura del amparo de pobreza para establecer ese equilibrio. Entonces, Pedro, y aquí iniciamos ya. ¿Quién puede solicitar el amparo de pobreza? Pues en el caso en específico lo puede solicitar Pedro. ¿Y desde cuándo? Entonces vamos a decir, de manera genérica, ¿quién puede solicitar el amparo de pobreza? Pues el demandante y, cuando se notifica la demanda, el demandado, ¿cierto? Son las dos partes que pueden, dentro del proceso, solicitar el amparo de pobreza. Pero Pedro, para el caso que les traje de ejemplo, no solamente como parte, sino que Pedro puede solicitarle al juez, bajo la gravedad de juramento, exponiéndole bajo la gravedad de juramento de que tiene esa estrechez económica, solicitarle que le designe un abogado. Es decir, antes de presentar la demanda, le pide al juez, por escrito, exponiéndole todas las situaciones bajo la gravedad de juramento, de que le designe un abogado que nosotros lo denominamos curador ad litem. Entonces, antes de la demanda ya Pedro puede ejercer ese derecho de amparo de pobreza para que el juez le designe un abogado que le vaya recogiendo las pruebas y después presente la demanda y que siga su curso el proceso hasta su finalización. Ese abogado tiene que
brindarle esa asesoría a Pedro. Entonces miramos que es la primera oportunidad. La segunda oportunidad es de manera coetánea con la demanda. Ya aquí el evento cambia. ¿Por qué? Porque ya muy seguramente Pedro, para este ejemplo, ya Pedro no le solicitó al juez que nombrara o que le designara un abogado, sino que Pedro de común acuerdo llegó con el abogado que le pagaba con las resultas del proceso. Pero entonces Pedro ya ahora no quiere que le nombre un abogado, sino que quiere que no cubrir los gastos, por su falta de capacidad económica, no cubrir los gastos que genera un proceso. Que en este caso, a manera de ejemplo, Pedro podía solicitar medidas cautelares sin que el juez le exija cauciones, podía solicitar peritazgos para establecer su pérdida de capacidad laboral de manera gratuita inicialmente. Entonces puede hacer todos esos actos procesales sin que se le vea afectado su patrimonio, que además no lo tiene. Entonces busca establecer ese equilibrio de parte del legislador con esa figura del amparo de pobreza. Entonces ya podemos concluir entonces que se puede solicitar antes de la demanda. ¿Para qué? Para que el juez le designe un abogado. Se puede presentar de manera coetánea con la demanda para cubrir los gastos que genera el proceso. Ya él va con su apoderado, lo cual es plenamente válido. Esto había generado alguna discusión esta segunda oportunidad, porque hay quienes consideran que es la única oportunidad que tiene el demandante para solicitar amparo de pobreza, que más adelante ya no lo podría solicitar. Muchos han sostenido esta tesis, lo cual es contraria a la norma que regula el amparo de pobreza. Pues como se lo dije, antes de la demanda, de manera coetánea con la demanda y por las partes en cualquier momento del proceso. Y ello por la simple y lógica razón de que pueda que usted ingrese a un proceso judicial con solidez económica y que a los 2 meses le ocurra una tragedia y usted quede sin dinero, con que soportar los gastos del proceso. Válidamente, después de ya estar trabada la litis, pues puedo solicitar el amparo de pobreza porque en ese momento no tengo la capacidad económica que tenía al inicio del proceso. Entonces, no hay ninguna limitación. El amparo de pobreza se puede solicitar en cualquier momento por la parte demandante. La parte demandada, lógicamente, una vez notificada de la demanda, podrá incluso también solicitar, al considerar que se le está adelantando una demanda de manera injusta y que no tiene capacidad para pagar un abogado, podrá solicitarle esta parte demandada también al juez. Mire, no tengo capacidad económica, designeme un abogado para contestar esta demanda, para ejercer ese derecho de contradicción y para debatir las pruebas. Válidamente lo puede hacer también el demandado. Entonces ya hemos abordado quién puede solicitarlo, en qué momento puede solicitarlo. Ahora vamos, ¿cómo puede la persona solicitarlo? Ya pues lo había dicho, de manera escrita o incluso verbal en una audiencia. Pueda que, como les dije, al inicio del proceso tenga capacidad económica y más adelante la pierda. Entonces, en audiencia puedo hacer la manifestación bajo la gravedad del juramento de que carezco de recursos económicos con que solventar los gastos que implica el proceso, y el juez muy seguramente tendrá que acceder a ello, a la solicitud que haga cualquiera de las partes en la audiencia. ¿Qué beneficios trae el amparo de pobreza? Trae múltiples beneficios. Dentro de ellos les voy a enunciar algunos. Pues lo que les había dicho, el juez puede designarle un abogado a esa persona. Esa persona no está obligada a cubrir los gastos del proceso, no está obligada a pagar los honorarios de perito, no está obligada a pagar los peritazgos. Por ejemplo, en el caso de Pedro, quien tiene que, para establecer su pérdida de capacidad laboral, tiene que emitir un peritazgo. Entonces él no estaría lógicamente en capacidad para solventar esos gastos. El juez tiene que decretar esa prueba para que le sea realizado ese peritazgo y determine la pérdida de capacidad laboral de Pedro. También Pedro podrá solicitar incluso medidas cautelares dentro de ese proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual, en donde él solicita lógicamente el resarcimiento de perjuicios materiales e inmateriales. Puede solicitar una medida cautelar dentro de ese proceso ordinario de inscripción de la demanda, por ejemplo, ante la Secretaría de Tránsito, donde está el vehículo de Juan. Solicitar ante la Oficina de Instrumentos Públicos la inscripción de la demanda sobre los bienes de Juan, para efectos de que no sea ilusoria la posible sentencia favorable a sus pretensiones de la demanda. Y el juez no podrá en ese caso, o lo exonerará, mejor dicho, de
prestar la caución que establece el numeral 2 del artículo 590 de la ley 1564 de 2002, que dice que para decretar ese tipo de medidas se debe prestar una caución del 20% de las pretensiones de la demanda. En este caso, con ocasión a ese amparo de pobreza, el señor Pedro no está obligado a prestar esa caución del 20% de las prestaciones, de las pretensiones de la demanda. Es uno de los grandes beneficios. No lo condenan en costa dentro de otras facultades que tiene. Así entonces podemos determinar los beneficios. ¿Quién no puede solicitar el amparo de pobreza? No puede solicitar el amparo de pobreza, pues lógicamente las personas que tienen capacidad económica para solventar un gasto, los gastos de un proceso. Tampoco puede utilizar esta figura quien pretende o quien a través de un derecho litigioso adquirido de forma onerosa no les dable adquirir este beneficio. Les coloco un ejemplo para este caso. José se encarga de hacer compras de cartera de las empresas y con esas compras de cartera de las empresas le adelanta procesos ejecutivos con pagaré. Por ejemplo, la cartera le costó 1.000 millones de pesos y con eso adelanta pagarés de 100 millones de pesos. Entonces no podrá él en ese proceso ejecutivo solicitar amparo de pobreza porque es un derecho litigioso que él ha adquirido a título oneroso. En ese caso no es posible que este señor se valga de ese beneficio, porque lógicamente una persona que tiene para comprar una cartera de 1.000 millones de pesos no es que sea una persona sin dinero o sin que no tenga capacidad, y menos en un proceso ejecutivo. Otra cuestión que ha causado bastante polémica es si la solicitud esa de amparo de pobreza requiere ser probada. Unos dicen que sí requiere ser probada en todos los casos, otros dicen que requiere prueba sumaria. En lo particular considero que no requiere prueba. Y no requiere prueba por la simple y llana razón que la misma norma lo dice, que debe hacerse una manifestación bajo la gravedad de juramento. Lo que se quiere exigir de ahí en adelante me parece que es excesivo. Entonces no se requiere prueba, no se requiere ni siquiera prueba sumaria. No, pero es que la Corte Constitucional en la sentencia T339 de 2018 indicó que se requiere prueba. Pues sí, la Corte Constitucional lo dijo, pero la ley no lo está diciendo. Y hay que recordar que el artículo 230 de la Constitución dice que el juez está sometido al imperio de la ley y que la jurisprudencia solamente es un criterio auxiliar. Entonces debe sujetarse a la ley. Algo distinto sí trae el artículo 158, pero esta es una norma que no goza de una buena redacción, pero que está destinada a la parte contraria de quien se beneficia de ese amparo de pobreza. Y es que en el caso del ejemplo, si Juan, la persona que tiene capacidad económica, observa, por ejemplo, en las redes sociales o lo ve que ya Pedro anda en una camioneta, que anda con joyas, que tiene 2 casas, o sea, se percató de que ya no es la misma condición económica que tenía Pedro al inicio del proceso, y ya cuando está casi para la etapa de prueba se da cuenta de esto y fue que Pedro se ganó la lotería. Entonces puede válidamente Juan, el dueño del vehículo que le causó el daño a Pedro, solicitarle y aportarle al juez pruebas. Y miren que ese artículo sí dice que debe acreditarse con pruebas. La parte contraria debe acreditar con pruebas de que ya la otra persona está en capacidad de solventar sus gastos del proceso. Entonces miren la diferencia entre las normas. El artículo 158 sí exige pruebas, pero el artículo inicial del amparo de pobreza no exige sino una manifestación bajo la gravedad de juramento. Artículo 152 de la ley 1564 de 2012, Código General del Proceso. Esa es otra situación. Bueno, y nos preguntaremos también qué pasa para aquellas personas que teniendo capacidad económica acuden ante un juez y el juez los sorprende y observa que sí tienen esa capacidad económica que inicialmente decía que no gozaban. Pues están sometidos a una sanción de un salario mínimo legal mensual vigente por faltar a la verdad. Y también expuestos a que le adelanten posibles procesos penales por faltar a la verdad en el juramento. Otra situación, y ya para finalizar, es quién paga los honorarios, por ejemplo, de ese abogado que desde el inicio solicitó Pedro. Normalmente la norma establece que si el proceso resulta avante, es decir, si es favorable
a Pedro, tendrá Pedro que si es un proceso declarativo, que darle o se tasará como honorario para ese abogado el 20% en procesos declarativos. En otra clase de procesos será el 10%. También al abogado le corresponden las agencias en derecho, ese abogado o curador habilite, de ahí se pagan los honorarios de esos abogados. De esta manera queda así expuesto el amparo de pobreza. Entonces los espero en 15 días para que así podamos nuevamente conocer de esta de una nueva temática que con mucho gusto les estaré exponiendo. Muchas gracias.